Vamos a meternos de lleno en un tratado que tiene tela, ¿eh? Es de 1766, de un tal Isaac Backus, y en él defiende con una lógica brutal la importancia de algo que según él se estaba perdiendo por completo, la oración en familia. Vale. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en la Nueva Inglaterra del siglo XVIII. Isaac Backus mira a su alrededor y ve algo que le preocupa, pero de verdad. La oración familiar, que para él era un pilar básico de la fe, se estaba cayendo a trozos. Y esa fue la señal de alarma que le hizo ponerse a escribir. Así que lo que vamos a hacer es justo eso. Vamos a desmontar su argumento pieza por pieza. Veremos cómo construye, paso a paso, una defensa teológica y lógica para intentar rescatar esta práctica. Y ojo, porque se dirige a una comunidad que ya empezaba a dudar de si esto era realmente necesario. Empecemos por el principio, por el contexto. Backus no está escribiendo porque sí, está respondiendo a una crisis que ve con sus propios ojos. Piensen que Backus era un pastor hablándole a su propia gente. Y su preocupación era muy concreta. Veía que incluso la gente que acababa de tener una experiencia de fe muy fuerte no rezaba en familia. ¿Y por qué? Porque no tenían claro si la Biblia lo exigía de forma explícita. Decían, oye, ¿pero dónde pone eso? Claro, antes de poder defender la oración en familia, Backus tenía que poner los cimientos. Así que primero se para a definir qué es la oración en sí misma. Y ojo a la definición, porque es súper precisa, muy teológica. Para él no se trata simplemente de hablar con Dios, no. Es un acto complejo que implica al alma, a un mediador, que es Jesucristo, y al Espíritu Santo. Es todo un proceso, tanto para pedir cosas como para dar las gracias. Pero a la vez, y esto es genial, junto a esa definición tan formal, nos da una imagen mucho más cercana, más poética. Porque al final rezar también es esto, ¿no? Es derramar el corazón. Es un acto de una vulnerabilidad y una intimidad tremendas. Y ahora sí que sí, entramos en el meollo del asunto. Aquí es donde Backus se pone serio. Él no va a usar la tradición ni las costumbres, no, él va directo a la Biblia, a buscar las pruebas que considera irrefutables. Y para demostrarlo, despliega un plan en 5 pasos. 5 líneas de argumentación muy claras. Van desde lo más personal hasta lo más histórico y lo puramente bíblico. Es un caso muy metódico. Vamos a verlas una por una, porque de verdad que no tienen desperdicio. Su primer punto es de una lógica aplastante. Usa la analogía de la familia. A ver, si un niño depende de sus padres para comer cada día, ¿cómo no va a acudir una familia junta a su Padre Celestial para pedir el sustento diario? La clave aquí es esa idea de necesidad diaria. El segundo argumento es como un puente que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Backus dice, miren, antes había sacrificios de animales, cada mañana y cada tarde. Ahora ese sacrificio físico se ha transformado en uno espiritual. La oración, la alabanza. Pero fíjense en la palabra que se repite, continuo. La idea de algo diario no desaparece. El tercer pilar de su argumento es el peso de la historia, el ejemplo de los grandes, y traza una línea clarísima. Empieza con Abraham construyendo altares para su familia, sigue con Isaac y Jacob, llega al rey David rezando en su casa y, lo remata con el ejemplo definitivo, el propio Jesús orando con sus discípulos, que al final eran como su familia. El cuarto punto es de lógica pura. Backus coge frases del Nuevo Testamento como orad sin cesar o con toda oración. Y su razonamiento es muy simple. Si dice toda oración, ¿cómo vamos a dejar fuera precisamente la que se hace en familia? Sería un sinsentido, ¿no? Y llegamos a su quinto y último argumento, que es un golpe sobre la mesa. Cita al profeta Jeremías para decir algo tremendo, que la diferencia entre el pueblo de Dios y los paganos es que estos últimos son las familias que no invocan tu nombre. O sea, que no orar en familia no es un simple despiste, es según él una característica de los que no creen. Casi nada. Pero Backus era listo, sabía perfectamente las pegas que le iban a poner. Así que después de presentar su caso, se prepara para desmontar las excusas más típicas de la época. La primera excusa, la clásica, vale, todo esto está muy bien, pero enséñame el versículo exacto que diga tienes que rezar en familia cada día. La búsqueda del resquicio legal. Y la respuesta de Backus es genial. Viene a decir, mira, no hace falta que una ley lo diga palabra por palabra. Cuando tienes tantísimos ejemplos, enseñanzas y argumentos lógicos apuntando en la misma dirección, la conclusión es obvia. El mandato está en el peso de toda la evidencia junta. La segunda excusa, esta seguro que nos suena más a todos, es la del hoy no me apetece. La idea de que la oración tiene que ser espontánea, algo que se sienta, y si no, es mejor no hacerlo para no ser un hipócrita. La respuesta de Backus aquí es directa y sin anestesia. La llama una excusa horrenda. Para él, poner nuestros sentimientos por encima de un mandato divino es un disparate.
Y le da la vuelta a la tortilla de forma magistral. ¿Que no tienes ganas? Pues precisamente por eso es por lo que tienes que orar. Esa es la señal de que más lo necesitas. Y la tercera excusa ya es más teológica, más profunda. Es el miedo a que si se insiste tanto en una práctica diaria, la gente empiece a pensar que se está ganando el favor de Dios con sus acciones, lo que se conoce como una religión de obras. Y aquí Backus saca otra analogía brillante. Dice que la oración es justo lo contrario a una religión de obras. Quien ora no es un comerciante que va a negociar con Dios, es un mendigo que va a pedir ayuda porque lo necesita todo. Por lo tanto, orar no te hace sentir autosuficiente, sino que te recuerda tu total dependencia. Y bueno, después de toda esta argumentación, de presentar pruebas y de rebatir excusas, Backus termina con unos cuantos consejos prácticos y una llamada a la acción. Y lo interesante es que no se dirige solo a los que no oran, sino también a los que ya lo hacen. Les dice, ojo, no caigan en la rutina, en hacerlo solo por cumplir. Les advierte que hay que vigilar el estilo de vida, no abandonar la oración personal, en fin, que sea algo coherente. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta para hoy. En una cultura tan centrada en el individuo como la nuestra, donde lo que prima es lo que yo siento, aquí y ahora, ¿qué lugar tiene un argumento de hace 250 años que nos habla de deber, de comunidad y de dependencia? Ahí queda la reflexión.